Bienvenidos a este Observatorio Cotidiano en la Cultura. Vamos a hablar de cómo leemos en tiempos difíciles y cuál es el papel de las bibliotecas en el fomento a la lectura en México. Nos acompañan Daniel Goldin, que es, además de editor y ensayista, pues promotor de lectura y en realidad ha estado cerca de todo lo que se puede hacer alrededor de un libro y de los lectores. Bienvenido, Daniel. Me encanta que estés aquí con nosotros. Está Cubij Vargas con nosotros. Ella es responsable del proyecto de bibliotecas comunitarias en la Sierra Mije, Oaxaca, y estudiante de pedagogía de aquí de la FES. De la FES Acatlán. Bienvenida. Gracias. Cubij, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y junto a mí está Roberto Tentle Ortiz. Bienvenido. Gracias. Él es cofundador de la biblioteca Gregorio Samsa, una biblioteca que se dedica a la promoción de la lectura en la Central de Abastos aquí en la Ciudad de México. Me gustaría empezar, Daniel, si no te importa, con los proyectos de Cubij y de Roberto. ¿Cómo se les ocurrió y desde dónde se motivaron ustedes para hacer una biblioteca, en tu caso, con las particularidades de lo que implica un flujo de gente y con ciertos perfiles en una central de abastos, que abastece hasta hace poquito todo menos libros, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió a ti, Cubij, hacer y formar este proyecto de bibliotecas comunitarias? Bueno, siento que es muy importante también la historia de vida que yo tuve. Siempre estuve muy involucrada en bibliotecas como la ABS en Oaxaca y el Yago. ¿Tú como también, usuaria? Ajá, como usuaria. Entonces me acuerdo que durante un tiempo de mi vida viví en una zona en Oaxaca donde pues no había agua ni tampoco había luz, no había los servicios básicos, y los fines de semana mi mamá pues me llevaba a esta biblioteca y me decía, pues sacas un libro y lo lees toda la semana y después regresas al siguiente fin y pues sacas otro. Entonces eso fue muy determinante para mí porque esos 5 años estuvieron llenos de mucha lectura. Si me permites hacer un paréntesis, la biblioteca BS, nada más para que el auditorio ubique, es una biblioteca que infantil y juvenil, infantil pública. Sí, es pública. Que está en la ciudad de Oaxaca. Exacto. ¿Y cuánto te tomaba llegar a...? Pues mi mamá me llevaba y era como 40 minutos, entonces me dejaba ahí como todo el fin de semana, los sábados y los domingos, y pues yo leía completamente ahí. También este lugar era como un centro de cultura, daban talleres y muchas veces en las tardes pues me la pasaba ahí después de la escuela. Y siento que esa fue una inspiración muy grande, también esa fue una inspiración muy grande para estudiar pedagogía, y en esos 5 años en los que viví pues sin los servicios básicos, pues los libros eran completamente todo para mí, ¿no? Me acuerdo que me apuraba para leerlos todavía con la luz del sol o si no con la luz de la vela después, ¿no? Entonces, eso determinó mucho estudiar pedagogía. Cuando entré al primer semestre de pedagogía, pues me gustó muchísimo la carrera, pero en el segundo semestre me empecé a conflictuar mucho de qué estaba haciendo, de que si existía una praxis pedagógica con toda la teoría que yo recibía y eso que generaba en mi contexto. Entonces fue así como nació pues la idea de una biblioteca comunitaria en la Sierra Mije, que es mi pueblo, que es Tlahuitoltepec, pero dijimos, bueno, está centralizada, aquí hay una biblioteca, está centralizado el conocimiento aquí, vamos a descentralizarlo, y surgió la idea de la biblioteca en una ranchería que se llama Texas, que es la ranchería donde nació mi papá y también donde vivía mi abuela. Entonces pues pusimos un post en Facebook con la meta de 500 libros, pero después cuando lo seguíamos recolectando, en el verano pasado, que fue esa gestión, pues una empresa de Oaxaca, que es una empresa de helados que se llama Gelato, nos dio pues muchísima parte de la donación y así fue como se formó la biblioteca. La autoridad de mi comunidad me apoyó demasiado, tanto con el espacio como el mobiliario y el transporte, y así fue como nació la primera, y ahorita estamos en la gestión de la segunda en otra ranchería y esperemos que en un futuro este proyecto sea una red de bibliotecas y también que sirvan como centros de cultura donde haya personas que puedan dar talleres, donde también pues haya preservación para la lengua y muchos proyectos más que pueden funcionar con la niñez y la juventud de las rancherías. De acuerdo, vamos a volver por supuesto para que nos desarrolles más ampliamente el tema. Roberto, haciendo un paralelo a lo que nos hizo Cubij, ¿cómo funcionó, de dónde salió tu proyecto? La idea en sí fue de una de nuestras clientas. Mis hermanos y yo llevamos ya mucho tiempo trabajando en la central de abastos y como pasamos... ¿Qué venden? Nosotros vendemos fruta, nos dedicamos a la venta de fruta. Entonces, la mayor parte de nuestro tiempo, pues, la pasamos ahí. Llegamos desde muy temprano y nos vamos muy tarde. Entonces, en esa parte de tiempo, pues, había algunos periodos de tiempo que teníamos libre y que nos poníamos a leer un poco ahí. Entonces,
pues una de nuestras clientas nos dijo que si teníamos o queríamos poner un lugar para poder leer. ¿Ah, Nuestro lugar no es tan amplio, entonces lo que se decidió fue poner un estante de libros en lo cual los locatarios, los clientes o toda la gente que acude diariamente a la central de abastos pudiera tomar un libro. La idea también surge porque es una biblioteca libre, no se les pide ningún requisito para que se puedan llevar un libro. Esa es una no de hay las ninguna ventajas. ficha de inscripción de nada. No, nada. Lo único que necesitan pues es tener ganas de leer, llevarse el libro, cuidarlo, regresarlo, y eso es todo lo que se les pide. En realidad no hay, no se les pide identificación o algún requisito para poder tomar un libro. El propósito de esto surgió porque pues mucha gente no lee por la cuestión económica, por no tengan papeles o cualquier cosa que les permite el acceso a una biblioteca o el préstamo de un libro. Entonces nosotros quisimos evitar eso, que no hubiera pretexto para no leer. Entonces los libros los puede pedir cualquier persona y solo leerlos, cuidarlos, y eso es todo lo que se les pide. También los libros que tenemos son todos donados. Todos, ¿tú también? Sí. O sea, las dos bibliotecas funcionan 100% con donación. Sí, nosotros hemos recibido muchas donaciones. La primera donación fue de la clienta que nos inspiró a hacer esta biblioteca. Cuéntanos un poquito de ella, ya me dio muchísima curiosidad. ¿Quién Sí. es ella? Bueno, ella en realidad la acude a comprar, bueno, es nuestra clienta, y empezamos a platicar así como muy amigablemente por la cuestión de los libros. De ahí surgió la amistad que se tiene con ella por los libros, porque todos mis hermanos pues les gusta mucho leer. ¿Casualmente o tenían un proyecto familiar o No, en realidad son lectores? fue casualmente. Le digo, en esos lapsos de tiempo libre que llevamos a tener en el trabajo, fue el tiempo que utilizábamos para leer. Mis hermanos Luis, Gregorio y Verónica, que son los que están en esta parte con nosotros en la biblioteca, pues desde hace mucho tiempo les gusta la lectura, y pues con la lectura fue que llegó a formarse esa idea. Llegamos ahora casi 5 años. Empezamos con aproximadamente 150 libros. Ahorita tenemos alrededor de 1000 libros. Wow. Con donaciones. A pesar de que hay unos libros que mucha gente se ha llevado y no ha regresado, pero seguimos teniendo es parte del proyecto. Sí, es parte del proyecto. Estaba presupuestado que algunos libros no iban a regresar o que no han regresado aún. Esperemos que sí vayan a regresar. Pero ha crecido la biblioteca, ha crecido el número de libros. Esperaríamos que creciera el número de personas que solicitaran los libros, que los libros que nosotros tenemos, mucha gente fuera por ellos y los ocupara, que les diera un uso. No tenemos, a pesar de que es un lugar donde se mueve muchísima gente. ¿Y ustedes querrían más usuarios, más lectores? Usuarios, más lectores. Se buscan lectores. La biblioteca está abierta, les digo, no necesitan ser clientes, no necesitan ser locatarios. Cualquier persona que tenga la intención de leer y no tenga las posibilidades de comprar un libro, puede acudir a nuestra biblioteca, solicitar un libro, leerlo, o los libros que deseen. Vamos a volver a este tema también. Daniel, me gustaría preguntarte, tú que has dirigido uno de los proyectos más importantes en términos de bibliotecas en México, que es la Vasconcelos, que lo hiciste durante mucho tiempo, ¿cuál es tu mirada y tu percepción de estas bibliotecas que no nacen de un proyecto institucional, sino que salen de un deseo, de una clienta, de un pacto o de una historia de vida en el caso de Cubij? Pues la verdad, a mí me encanta. Yo ya había oído hablar tanto de Roberto como de Cubij y de sus dos proyectos, y me encanta, me parece como son dos proyectos extraordinarios que revelan, por un lado, que hay una sociedad viva y que hay muchas más posibilidades de las que se han visto en los 100 años en donde hemos intentado formar lectores desde el Estado, ¿no? Y me parece que son proyectos muy interesantes desde donde uno puede aprender muchísimas cosas, ¿no? Creo que el Estado ha
ha perdido muchísimas oportunidades. Los dos casos me parece que son dos casos en donde están apelando, uno, al aprendizaje de la propia vida, ¿no? Aprender de la propia experiencia, y me parece que eso es fundamental. Han sabido leer su propia vida y han sabido darle una vuelta a un destino que parecía como que los marginaba de las posibilidades, y han sido muy generosos. Y eso es una cuestión que a mí me atrae muchísimo, y yo creo que es muy importante. Y pienso que es también, digamos, es muy luminoso, es muy esperanzador en este momento escuchar que es la sociedad civil la que está tomando en sus manos la formación de lectores, porque con mucha frecuencia en todos los gobiernos, y no solo en este, en muchos otros, pues se habla de formar lectores, se habla de la importancia de la lectura, de la educación, de las bibliotecas, pero se habla de formar lectores y hay muy pocas posibilidades de encuentro con los libros. Digo, lo dijo Roberto, lo está atestiguando Kubij. Digo, hay pocas posibilidades, entonces esa idea de vamos a formar lectores, tienes que leer, nunca está. Claro. Nunca se puede materializar. Acá hay dos casos. Los dos casos también a mí me emociona mucho escuchar a Kubij. Y sentir como ella da un testimonio vivo de cómo la lectura puede modificar la vida, ¿no? Sin duda. Y la vida familiar, su vida y la de la familia completa. Y la de la familia y la de la comunidad, ¿no? Entonces me parece igual lo de Roberto, y la generosidad y la confianza. Yo lo contrasto con lo de Roberto, me parece muy contrastante con la actitud que tienen los bibliotecarios en muchas bibliotecas públicas, en donde entras, tocas un libro y te dicen no me lo mueva, ¿no? Están papando moscas, pero acá me parece que hay una vocación de regalar, una vocación de confianza en el público y de confianza en la inteligencia del público, que a mí me parece, y en toda mi experiencia pues profesional, creo que cuando uno deposita confianza en el público, uno recibe muchas cosas. Confianza en su inteligencia. Yo aposté cuando estaba en el Fondo de Cultura a editar los libros más sofisticados, en 2 tonos, impresos en Italia, libros que algunos dirían que son muy fifís. Llegaban a Oaxaca, a la sierra, y los niños los compraban. Y después no tenían dinero para salir. Tenemos que irnos un corte, pero ahí es donde nos vamos a quedar para regresar en ese punto que se llama la confianza en la inteligencia. Me gusta cómo lo plantea Daniel Goldin, Kubij y Roberto. Estamos hablando de bibliotecas y de lectura en tiempos difíciles. Volvemos en 3 segunditos. Volvemos aquí a Observatorio Cotidiano en la Cultura. Estamos hablando de leer en tiempos difíciles y de las bibliotecas y sus usuarios. Daniel, nos quedamos en una palabra muy importante que era el tema de la confianza, el tema de apelar a la confianza, no solo la confianza de no robarse los libros, que ocurrirá seguramente en nuestras bibliotecas, pero también en la confianza en la inteligencia. ¿Cuál es este tema y cómo colabora una biblioteca como la que tú dirigiste, la Vasconcelos, en el término de esto que se llama bibliotecas vivas? A ver, mira, creo que la palabra confianza se puede conjugar de muchas formas. A mí me parece que Roberto enunció la forma de prestar los libros y te los van a regresar. Incluso cuando tienen credenciales a veces no los regresan, pero a veces te los regresan 3 años después, y yo creo que eso es importante, marcar de inicio que hay una confianza. Y en él dice confianza en la inteligencia, que me parece quizás lo más importante. Si yo confío en una persona, confío en su inteligencia y confío que esa persona se puede transformar. Le doy lo mejor que yo tengo, no los peores, no los libros en donde yo supongo que están de acuerdo con su capacidad, sino le permito crecer. Ahora, cuando tú mencionabas, Anel, lo de la biblioteca viva,
Yo creo que lo más importante que yo aprendí en los 6 años que estuve en la Biblioteca Vasconcelos fue cómo te devuelve la gente y cómo si tú los concibes no solamente como un usuario, sino como una persona que es capaz de entregar y les reconoce su saber, les reconoce su inteligencia, les reconoce su poder, entonces ellos te lo devuelven. Y ese fue básicamente el secreto de transformar la idea de un elefante blanco, una biblioteca desierta, cosa que no era, en una biblioteca viva y que nutría a una comunidad que no era solo el entorno, sino que llegaba a los usuarios llegaban de las 16 delegaciones o alcaldías hoy de la ciudad y de 90 municipios del Estado de México. Les dijimos, en las primeras semanas les dijimos en el Día del Niño, ¿qué le puedes regalar tú al niño? Y la clave era regalar una experiencia en donde tú solo le contaras una parte de algo que te interesa y el niño regresara. Es decir, creo que lo más importante que puede dar una biblioteca es justamente la posibilidad de transformarlo, de descubrirle el deseo de aprender y posibilitarle que ese deseo de aprender se vaya alimentando dentro de un espacio, que puede ser un espacio virtual o puede ser un espacio físico, no lo sé, pero es un espacio en donde prima la confianza. Ok, esta biblioteca viva se refiere a que están vivos los libros, están vivos los lectores, están vivos los promotores. Está viva la biblioteca. Está viva la biblioteca. Como un sistema que nutre a una comunidad. Y crea esto, que es una pregunta que te quiero hacer, que es lo comunitario. Tú hablaste en 2 o 3 ocasiones de lo comunitario y del apoyo que tuvo tu proyecto bibliotecario con las autoridades de tu pueblo. También eso involucra mucho mi historia de vida. Yo pues crecí también en este lugar que era Tlahuit. Entonces ahí está regido por usos y costumbres y obviamente todo es comunitario y se eligen a las autoridades cada año y yo crecí también viendo ese sistema y también en mi casa siempre inculcaron mucho, bueno, si vas a trabajar para y por la comunidad. Entonces cuando yo empecé el proyecto, pues siento que mi pueblo ha sido un pueblo que ha priorizado muchísimo en música, pero también muchísimo en educación, entonces tenía las puertas abiertas completamente para el proyecto y tuve mucho apoyo de la Regiduría de Educación en ese momento. Entonces esa barrera pues la superamos y es así como ha seguido funcionando la biblioteca, aunque pues ha tenido un poco de problemas, apenas la abrimos en enero, pero también en experiencias que tuvimos fue que cuando entregamos la donación a las autoridades, pues ellas estaban muy agradecidas, tanto los agentes municipales de la ranchería como los municipales. Entonces estaban muy agradecidas y dijeron, ojalá pues este proyecto se siga pues multiplicando y ese es el trabajo que llevo haciendo hasta ahorita. Y ya en la segunda gestión de esta biblioteca, que es en la Ranchería de Flores, pues ya teníamos la experiencia de la primera y nuestro post se compartió muchísimas veces más que el anterior y pues ya me ponía de acuerdo con personas que querían donar y pues nos veíamos en algún transborde del metro o en alguna estación que nos quedara a ambos y así era como yo pues recogía los libros y me los llevaba a mi casa. Tú solita, ajá, con tu mochila. Ajá, con mi mochila, primero lo empecé a hacer yo sola y ya después algunos amigos míos me ayudaron, pues ya era demasiadas personas las que nos solicitaban eso. Y pues así fue como inició la gestión y también ahorita pues mi facultad, que es la FES Acatlán, le ha puesto también mucha prioridad al proyecto y también la misma universidad. Entonces soy también miembro del sistema de becas PUIC y siento que es muy importante tener el compromiso como universitaria, también como oaxaqueña y también como joven con mi comunidad y sobre todo con la transformación social. Lo que decía hace rato Daniel, cómo involucras a un niño y cómo su vida también puede cambiar a través de un libro. Entonces, en mi experiencia cambió porque toda mi infancia fue influenciada y ese fue un derecho que yo tuve, pero ese fue un derecho que yo tuve y también quiero que sea un derecho de los demás y no solo un privilegio mío. Buenísimo. Roberto, tú como lector y apelando un poco a estas 2 historias, la de Daniel y Gubig, ¿cuál es la relación y cómo se ha creado una comunidad entre lectores y tu puesto? ¿Cómo se llama el puesto? Bueno, no tiene un nombre en específico, ¿no? pero es conocido por los hermanos Tentle, Ajá. porque en realidad somos los que atendemos este local
¿Y la somos los biblioteca? que estamos al pendiente de la biblioteca. Entonces mis 3 hermanos y yo pues vamos tomando turnos para poder dedicarnos al negocio y a la biblioteca para atenderla. ¿Cómo la atienden? Cuando llegan los usuarios, ¿saben qué libro quieren? ¿Les piden una asesoría y ustedes les platican de diferentes contenidos, Es de géneros todo, literarios? yo creo, porque hay muchos clientes que nos conocen y nos preguntan, oye, ¿qué libro me puedes recomendar? Y ya les platicamos qué libros tenemos, lo que nos han parecido los libros que hemos leído, se los podemos recomendar. También tenemos libros de consulta, no solo tenemos novelas, historias, sí. Tenemos libros especializados de administración, de contabilidad, de derecho, de varias especialidades, entonces no solo es novelas las que tenemos, también tenemos libros infantiles que uno de nuestros propósitos es que desde niños empiecen a leer, que tengan el gusto por la lectura, y pues tenemos de todo tipo de libros, entonces para todo tipo de público, no nos cerramos a un cierto público, sino queremos que la gente lea lo que le gusta. ¿Y ustedes han tenido contacto con otras bibliotecas que funcionan en mercados? No, en realidad no hemos escuchado alguna que yo creo que pronto van a tener, porque yo creo que por ahí hay otras, ¿no? Bibliotecas que funcionan en mercados. Pero bueno, entonces la relación de ustedes con los usuarios es de recomendar, y los clientes sobre todo son los que se llevan los libros. Sí, los la usuarios, mayoría digamos. de las personas que se han llevado libros, que se llevan libros, son clientes. Los locatarios de la central de abastos no tenemos pues mucha concurrencia de ellos en la biblioteca. ¿No? No, tal vez es también por el tipo de trabajo, es un poquito pesado estar laborando ahí. La central de abastos está moviéndose las 24 horas del día, los 7 días de la semana, entonces mucha gente ocupa ese tiempo pues para trabajar. Es algo que nosotros entendemos, pero sí queremos que también se acerquen ellos y sin miedo vayan a pedir un libro. Claro. Daniel, te veo que estás como escuchando y con ganas de decir. En el caso de las dos construcciones de bibliotecas, son la comunidad quien, o sea, en realidad es casi la comunidad la que hace la biblioteca. Ustedes aportan y apelan, pero no hay un proyecto cultural. ¿Tú crees que estas bibliotecas necesitan un proyecto cultural y estar acompañadas, o que funcionen y son independientes de ese modo? Bueno, creo que son bibliotecas diferentes. Me parece que el caso de la biblioteca de Cobija es una biblioteca que está dentro de un proyecto cultural comunitario y dentro de una tradición muy amplia, y que me parece que es importante reconocer esa tradición y también saber valorarla, ¿no? Es decir, parte del problema que ha habido en México tiene que ver con digamos, el endiosamiento digamos, de las culturas indígenas, pero no el valorarlas, no el reconocer su saber. Y me parece que acá, en el caso de Oaxaca, es justamente una comunidad que se hace cargo de la parte educativa y que lo hace por usos y costumbres, y entonces dentro de eso viene una transformación que es una biblioteca, y me parece que eso es quizás lo más interesante. El caso de Roberto creo que es otro. Yo no siento ahí que hay un proyecto comunitario. Creo que se valdría mucho la pena que tuviera una resonancia con un proyecto comunitario, y se me ocurren mil cosas, ¿no? Pero desgraciadamente yo no estoy en ese lugar. Pero el caso de Cobija me parece un caso notable, justamente por el reconocimiento de que también en lugares, en sierras, en espacios donde no existe la cultura letrada, hay espacio para una biblioteca, para la transformación que puede ocurrir a partir de una biblioteca. Y una biblioteca, para mí, es un lugar en donde se propicia el reconocimiento de saberes, no solo la conservación de los saberes, claro, y se propicia la transformación de los usuarios a partir del valor del diálogo. El diálogo de uno con uno mismo a través de un libro, de uno con los otros a través de los libros, pero también el diálogo
a partir de los libros con la comunidad, con el entorno, con el enriquecimiento del entorno. Claro, y a lo mejor ir identificando más la necesidad de los usuarios, cuál es el libro que más se consulta, porque bueno, tienen libros de consulta además de los literarios, cuáles son los huecos que necesitan cubrir y a dónde quieren ir con el proyecto comunitario, ¿no? Estamos muy, sí, no, di. No, es que digo, de los dos casos me parecen son casos realmente muy alucinantes, digamos. En el caso de Roberto, es un locatario de frutas. Yo creo que vale la pena estudiar cómo presentar los libros, porque parte de las cosas que tenemos en México es también cómo presentar los libros para que dialoguen con lo que está pasando alrededor. Claro, ¿no? con el entorno del puesto. Y el caso de Cubij, que además es el español con el mije, y entonces me parece que también sería interesantísimo ver y alentar la producción de los libros en mije, aunque sean manuscritos. Hay muchas bibliotecas que los libros son manuscritos. Sí, la ABS ha hecho también bastantes traducciones, creo que también. Estamos a punto de terminar y no quiero que nos vayamos sin que nos digan en una palabra cuál es lo que más les emociona de su proyecto. Si tuviera que preguntarles una palabra a los tres en su proyecto, Roberto, ¿cuál dirías tú? Yo creo que sería el aprendizaje. Aprendizaje. El conocimiento, sobre todo para gestar conocimientos sobre las realidades y también tener referentes intelectuales de estas. Muy bien, Daniel. Para mí el gran proyecto es la diversidad y la autonomía. Fomentar la autonomía y el reconocimiento del valor de la diversidad. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero ha sido una delicia estar con ustedes. Felicidades, sus proyectos están maravillosos. Daniel, como siempre, tus aportaciones nos dejan muchísimo que pensar. Y a usted le agradezco mucho que nos haya acompañado. Nos vemos en el próximo programa de Observatorio Cotidiano en la Cultura, aquí en TV UNAM.